Él es consciente de lo que le están pasando, que le están amenazando de muerte, que lo están amordazando, que lo tienen ahogado. Testigo Directo llevó a cabo una investigación sobre la droga Z, un fármaco que está siendo usado por delincuentes en discotecas y también en cajeros automáticos y cuando grandes negociantes sacan dinero de los bancos. Nuestro periodista Steven Mora habló con familiares de algunas de las víctimas. ¿Cómo se sentiría usted si es consciente que lo están robando, pero su cuerpo no reacciona y no puede hacer nada? Si hay una dosis alta administrada a una persona, sufre una sobredosis y puede entrar en coma. Pues si no recibe atención médica, pues puede hasta morir. Repartiendo este tipo de medicamentos que están de venta libre por el país sin ningún tipo de control y dejando afectaciones de salud. En este caso cobró la vida de mi esposo. También vamos a estar intensificando nuestros operativos de inspección, vigilancia y control, tanto en los establecimientos nocturnos donde se expenda bebidas alcohólicas, como también en los establecimientos en donde se vendan medicamentos. ¿Usted sabía que esto debe tener una fórmula médica para venderla? Sí. ¿Ellas vinieron con fórmula? No, ya no vinieron con fórmula. No, me amordazaron, lo torturaron, le pegaron a una persona de la tercera edad. Esto no tiene perdón de Dios. Es una nueva droga que circula por toda Bogotá para atracar y para asesinar. Sus efectos, dejarlo consciente, pero sin poder mover un solo dedo. Es la droga Z. Once de la noche, sur oriente de Bogotá, Colombia. Hace como 4 horas mi novio se desapareció y no lo encuentro. Estoy muy preocupada porque me dijeron que estaba farreando acá en los bares. Dijeron que lo drogaron con los compañeros, pero no sé. Nosotros solo vamos a hacer hasta arriba, hasta el otro puente. Si hay de pronto lo puedes encontrar que allá sí son 24/7 que tienen abierto. Los que hablan son del grupo de producción de Testigo Directo. Realizamos el ejercicio de preguntar por un familiar que presuntamente habrían drogado. Sí, pero es que no lo encuentro. Me dijeron que lo habían drogado. Y acá todos los bares son hasta las 3 de la mañana. Que se haya ido con los policías, sacó la primera. Lo realizamos varias veces y siempre nos enviaban al mismo sitio. Es un comercio nocturno en una de las zonas de fiesta más complejas de Bogotá. Atracar con drogas por aquí es bastante normal. No, tranquila, lo que tenga que llorar, mami, yo soy normal acá. ¿Es normal acá? Si es normal acá, cualquier man con plato encima se pone a beber, pero desaparecido no. Pero ya no es la escopolamina. Hay una nueva píldora de 7.5 miligramos comprimidos que lo puede drogar en instantes. La droga Z. Daisy Aymara es la esposa del ingeniero Camilo Restrepo. El caso de Camilo causó conmoción en todo el país, pues después de haber sido drogado con la sustancia Z, su profundo aturdimiento llevó a que un carro lo embistiera y muriera. Freddy me dice que él intentaba hablar y que la mandíbula se traba totalmente, queda encapsulada y que es un desespero gigante el querer botar palabras y más cuando es de auxilio. Las drogas Z son un grupo de medicamentos que se usan para inducir el sueño. Entonces se llaman Zolpidem, Zopiclona. Lo que pasa es que cuando administran este tipo de sustancias a pacientes que previamente han recibido alcohol, pues hay un efecto sinérgico y el paciente rápidamente entra en un sueño profundo y lo vuelve muy vulnerable para ser víctima de robo. Recopilé videos de lo que pasó, como en el estado en el que salieron ellos del establecimiento, con las 2 mujeres que los acompañaban, cómo los esculcaban. Mi esposo todavía tenía el reloj puesto, tenía los zapatos, la correa,
mi esposo no se tornó agresivo, no le pegó a nadie y pues lo que ve es que lo dejan a la deriva a pocos centímetros de ingresar a un centro asistencial, que era lo que él requería en ese momento por el estado de salud en el que estaba. Una reunión de muchas situaciones que terminaron pasándole la cuenta de cobro más alta, que fue pagar con su vida. Entonces este estado es un estado de sedación, letargo, adormecimiento, donde la persona puede estar despierta pero no alerta. Pero, ¿por qué es tan fácil conseguir este tipo de drogas en el comercio formal? Esto nos aclara la Secretaría de Salud de Bogotá. Estos medicamentos no pueden ser entregados sin que el paciente entregue la fórmula médica que lo ordena. De llegarse a encontrar que las droguerías autorizadas para su comercio no están cumpliendo íntegramente con los requisitos de norma establecidos, la Secretaría de Salud inicia un proceso de investigación administrativa con fines sancionatorios. Un equipo de testigo directo quiso comprar la famosa droga Z en una farmacia de la ciudad, pero sin fórmula médica. ¿De casualidad tienes Sopiclona? Sí. Gracias. Sí, señor, ¿me regalas una, por favor? ¿Una cajita de 30? Sí, por favor. ¿A cómo? 23.500. ¿Sobre 110? Sí, señor. Me dices que 23.500, ¿sí? La cajita, sí. Sí. ¿Y algo más? No, Hola, mi hermano. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Unas productoras de nosotros, unas compañeras, vinieron a comprar una droga, se llama Sopliclona. ¿Usted sabía que esto debe tener una fórmula médica para venderla? Sí. ¿Ellas vinieron con fórmula? No, ya no vinieron con fórmula. ¿Por qué la vendiste así? Lo que pasa es que la persona, el que la viene a comprar, normalmente viene ya porque la viene tomando. Entonces, pues, no sé, hay veces que uno la embarra así, pero pues. Medicamentos de venta restrictiva puedan estar siendo comercializados sin los debidos controles. La droga Z fue el arma para robarle 800 millones de pesos, casi unos $200.000, a don Ángel, el tío de Camilo Díaz. Es muy probable que hayan utilizado la droga Z por varios motivos. Él alcanza a reaccionar, más no a moverse. Él es consciente de lo que le están pasando, que le están amenazando de muerte, que lo están amordazando, que lo tienen ahogado, pero no puede moverse. Joana Zuleima Campo Vicuña, ella se ganó la confianza de mi tío hace bastante tiempo, hace más de un mes. Ella entra proponiéndole un negocio a él con toda confianza le da la oportunidad de que siga su conjunto. Ella le ofrece un chocolate, prepara un chocolate y con este chocolate es el con el que lo duerme. Y aproximadamente a las 10 de la mañana llega después una tercera persona con un soplete, lo lleva cargando acá como se ven en los videos, lo meten a la habitación, con el soplete rompen la caja fuerte, se llevan una suma aproximada de 800 millones de pesos, entre joyas, dinero, dólares, los ahorros de toda una vida. Hay 3 investigaciones abiertas, estructurales, detrás de grupos de delincuencia organizada que están dedicados al hurto con sustancias tóxicas. Mientras Daisy intenta sanar las marcas de la muerte de esta droga, ¿qué les queda en su conciencia? ¿Qué les queda? ¿Cómo les sirven un plato de comida a sus hijos sabiendo de dónde salió ese recurso? Del sufrimiento, de la vida, de la salud de una persona y de destruir una familia, como en mi caso. Y don Ángel se recupera con un poco de dificultad, pero al lado de su familia. Exigimos un control sobre estas drogas, sobre estos medicamentos, no sé cómo se manejen, no sé cómo los adquieren, no sé cuál es la facilidad, pero es impresionante los últimos casos que hemos visto en los últimos 2 meses, son muchos. Un negocio tan vil como atracar con fármacos desenlaza la muerte de sus víctimas, pero en la rentabilidad de las bandas dedicadas a este ilícito.